Buenas tardes. Comprendo el cómo, no comprendo el por qué. Se preguntó, como ya lo había hecho muchas veces, si no estaría el loco. Quizás un loco era solo una minoría de uno. Hubo una época en que fue señal de locura creer que la Tierra giraba en torno al Sol. Ahora era locura creer que el pasado es inalterable. Quizá fuera el único que sostenía esa creencia, y siendo el único estaba loco. Pero la idea de ser un loco no le afectaba mucho. Lo que lo horrorizaba era la posibilidad de estar equivocado. Cogió el libro de texto infantil y miró el retrato del gran hermano que llenaba la portada. Los ojos hipnóticos se clavaron en los suyos. Era como si una inmensa fuerza empezara a aplastarle. A uno, algo que iba penetrando en el cráneo. Golpeaba el cerebro por dentro. Le aterrorizaba a uno y llegaba casi a persuadirle que era la noche cuando era de día. Al final, el partido anunciaría que 2 y 2 son 5, y habría que creerlo. Era inevitable que llegara algún día al 2 y 2 son 5. La lógica de su posición lo exigía. Su filosofía negaba no solo la validez de la experiencia, sino que existiera la realidad externa. La mayor de las herejías era el sentido común, y lo más terrible no era que le mataran a uno por pensar de otro modo, sino que pudieran tener razón. Porque después de todo, ¿cómo sabemos que 2 y 2 son efectivamente 4? ¿O que la fuerza de la gravedad existe? ¿O que el pasado no puede ser alterado? ¿Y si el pasado y el mundo exterior solo existen en nuestra mente, y siendo la mente controlable, también pueden controlarse el pasado y lo que llamamos la realidad? Este fragmento es del libro 1984 de George Orwell. ¿Y por qué te leo esto? Porque las noticias que están surgiendo últimamente van anunciando que, sin darnos cuenta, estamos ya en 1984 o peor. Sin ir más lejos, la Unión Europea presentó su reforma de la ley de copyright, una propuesta que podría terminar con el contenido de Internet tal y como lo conocemos ahora. Uno de los puntos más relevantes y polémicos de este texto es el conocido como artículo 13, un apartado donde se regula el contenido que puede publicarse en las grandes plataformas y páginas web. En una primera votación, las nuevas medidas han salido adelante en el Parlamento Europeo, pero todavía quedan margen de acción, ya que en enero de 2019 debe refrendarse en una segunda votación. Mientras tanto, empresas afectadas como Google han iniciado una campaña para presionar a la Unión Europea e intentar modificar esta reforma que, por ejemplo, afecta directamente al tipo de vídeos admitidos en YouTube. Como veis, sin darnos cuenta, el mundo camina hacia una cárcel en la que no va a tener cabida el libre pensamiento, porque con la buena voluntad de proteger los derechos de las personas, lo que se pretende es cortar las comunicaciones entre las personas, porque ahí está la clave del control social, controlar a la masa. Y si no, mirar esta noticia de última hora que estoy leyendo de Europa Press del 15 de diciembre. Un grupo de legisladores propone un control de Internet más estricto en Rusia por las acciones agresivas de Estados Unidos. Esa es la excusa. Muchos de vosotros pensaréis, bueno, a mí no me importa porque a mí Internet me sirve de entretenimiento. Pero, ¿qué pasa? ¿Que os vais a conformar con el pan y circo? ¿Con tener para comer y ver el fútbol? Pensad un poco, por favor. La información os da libertad, y si os cortan la información, solamente podréis ver lo que os dan por televisión, algo manipulado seguramente. Os harán creer, como en el libro de George Orwell, de que 2 y 2 son 5. Seguimos leyendo esta noticia de las autoridades rusas. Si la propuesta es aprobada por el Parlamento, entre otras cosas, reduciría los flujos de Internet en el país a través de redes extranjeras. En un entorno como este se necesitan medidas defensivas para garantizar que Internet en Rusia funcione a largo plazo y de manera estable. Claro, evidentemente, a la manera que ellos quieren, con control de la información.
Si observáis un poco el mundo como está en estos momentos, el tema en el que más se habla es la inmigración. ¿Y no será este el nuevo campo de batalla, la inmigración, en el que los bloques están intentando introducirse uno en el otro? Porque fíjate el artículo que te voy a leer ahora, que he encontrado en internet. Dice que, para no atraer inmigrantes, hacerse comunista. El argumentario del artículo se basa en lo siguiente. Comenta, en realidad no quedan muchos países a los que se pueda llamar aún comunistas. La lista no iría mucho más allá de China, Cuba, Venezuela, Corea del Norte, Cuba, los Laos, Vietnam. Esto sí, otros problemas tendrán estos países, pero no el de la inmigración. Como todo el mundo sabe, el problema de los países comunistas, recuérdese el muro de Berlín, no suele ser cómo entrar, sino cómo salir. Atendiendo a las cifras publicadas por datosmacro.com, el país con más porcentaje de inmigrantes de la lista sería Venezuela, con un 4,52% de la población inmigrante en 2017, algo inferior al 5,28% que había en 1990, por ejemplo. Y el caso curioso de China, que presenta niveles de inmigración apreciables, de hecho son todavía menores de un 0,07% en 2017. En realidad hay casi 1 millón de inmigrantes en China, pero comparados con su población el porcentaje resulta escasamente apreciable. En definitiva, estos datos le sirven al articulista para comentar que el comunismo podría ser la solución para la inmigración en el mundo. Si todo el mundo fuese comunista no habría problema de inmigración, según el articulista, pues puede ser que esto sea el caballo de batalla en el que se esté luchando en estos momentos, ver lo que está ocurriendo en Sudamérica y en Centroamérica, la inmigración hacia Estados Unidos. Con noticias como esta, varios inmigrantes tratan de saltar la frontera con México y arrojan a un bebé por encima del muro. Como veis en estas imágenes, la situación es desesperada. 9 inmigrantes, miembros de una misma familia, han sido detenidos tras cruzar la frontera con Estados Unidos en Tijuana, con varios niños, entre ellos un bebé al que su padre llegó a arrojar desde lo alto de la valla para alcanzar el suelo estadounidense. ¿Pero qué tiene Estados Unidos que les gusta tanto a todo el mundo? Pues yo creo que es la Constitución, una de las constituciones que más protege la autonomía y la privacidad, y sobre todo la propiedad individual y colectiva. Mientras tanto, la alta política sigue adelante. El presidente Donald Trump insistió este jueves en Twitter, que es su medio de comunicación favorito, que México va a pagar por el muro en la frontera después de que él y el mandatario mexicano conversaran por teléfono el miércoles sobre inmigración. En resumen, el mundo está en estos momentos así. El control social, acordaros del Big Data, que es, digamos así, una base de datos con todos nuestros movimientos, y también ahora el control de Internet, el control de la información, y por supuesto dentro de poco ya no podremos ni pensar. George Orwell se queda corto, 2 y 2 son 5 y hace ya tiempo. ¿O es que no os dais cuenta de que a través de los medios de comunicación os han hecho creer, por ejemplo, de que hay un cambio climático? O temas de salud como por ejemplo la eliminación del azúcar como alimento o las grasas como alimento, sustituidas por otros aditivos sin contenido nutricional. Y finalmente, la gran pregunta, ¿por qué harán todo esto? ¿Por qué? Porque una cosa está clara, el control social de la masa, el control, el poder, pero ¿por qué alimentarnos mal? ¿Por qué engañarnos con todo tipo de temas? ¿Por qué mantenernos en una matrix? Al final, tú decidirás o tomar la pastilla azul o la pastilla roja, recordar la película Matrix. Como siempre, cualquier novedad la anunciaré en Twitter y nos vemos en el siguiente vídeo, amigos. Un saludo.